La muerte de el señor José Miguel Castro, mano derecha de Susana Villarán, investigado en este caso por los aportes de OAS y Odebrecht, por ser además el operador y el teja-maneja de ese dinero, ha causado extrañeza y conmoción. Se habla de muchas versiones, pero lo cierto es que él estaba comprendido dentro de un proceso de colaboración eficaz que no se cerró. Vamos a hablar sobre este tema con Álvaro Reyes de la Unidad de Investigación de Perú 21. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola Mayra, ¿qué tal? Apasionante el tema, más allá del, bueno, de el lamentable desenlace que ha tenido, ¿no? Pero dispuesto a escuchar tus preguntas. Él estaba comprendido en este proceso de colaboración eficaz, no se cerró. Los analistas penalistas dicen que todo lo actuado dentro de ese proceso, como no se ha cerrado, no va a poder ser considerado en el juicio. Lo que sí va a ser considerado en el juicio, según lo que dicen los especialistas, es la versión que él dio como imputado en este caso. Ya, ahí yo te puedo contar, si me permites, Claro que sí. para ahondar, ¿no? Ahí tengo parte de la historia ya de lo que es la colaboración eficaz. Él se somete, primero solicita acogerse a la colaboración eficaz una vez que le dictan prisión preventiva en Ah, 2020. él solicita. Claro, sí, él solicita, porque obviamente no quería estar en prisión, ¿no? Entonces él mismo decide acogerse a la colaboración y consigue salir de la cárcel, ¿no? Entonces, desde el 2020 a 2025, a junio del 2025, porque acuerdo que fallece en el domingo, ¿no? Que todavía era junio. Él no había cerrado su colaboración eficaz. ¿Y por qué no había cerrado su colaboración eficaz? Bueno, lo que entendemos es que había tenido muchos vaivenes. Él había sido muy errático, más o menos como el caso Chibolín. ¿Te acuerdas que Claro, conversábamos que él que decía, decía una cosa y luego otra. tal cual, ya, con él era lo mismo, ¿no? Lo mismo. Lo que nos cuentan a nosotros es que él tenía un discurso, tenía un perfil muy, muy soberbio, ¿no? Como diciendo yo era el que manejaba las cosas acá, ¿no? En la municipalidad, si yo no hubiera estado, ¿qué hubiera sido Susana Villarán manejando los recursos, ¿no? La economía de la gestión? Un día te decía algo y al otro día te decía todo lo contrario, o dudaba de acogerse a la colaboración eficaz, ¿no? Imagínate que han tenido que pasar 5 años y no pudieron cerrar ese acuerdo, ¿no? Ahora, esto también cambia en marzo del 2024, cuando el Congreso cambia la norma y Del tiempo, ¿no? claro, y entre otras cosas, pone límite al acuerdo de colaboración eficaz. O sea, ¿qué es lo que dice la nueva ley? Que una persona, una vez que solicita acogerse a la colaboración eficaz, la Fiscalía tiene 8 meses para cerrar ese acuerdo. Y si no puede dentro de esos 8 Claro, meses, por eso, vamos ahí, vamos ahí. Esos 8 meses, desde marzo, se vencían en noviembre del año pasado, de 2024. Lo que dice la norma también es que se puede ampliar por 8 meses más cuando el caso en el que está involucrado esta persona es por organización criminal, que era el caso de Susana Villarán, porque se le mm, imputa organización criminal. Y más 8 meses se vencía en julio, o sea, en julio de este año. O sea, a fines de julio de este año ya tenía que cerrarse el acuerdo de colaboración, ya no había más tiempo. Lo que nosotros entendemos, por la información también que hemos podido recoger, es que la última reunión que había tenido José Miguel Castro con el fiscal Pérez y el fiscal Villanueva, que es el adjunto de Pérez, fue el martes pasado. Ese martes se acerca José Miguel Castro a hablar con ellos para tratar su colaboración eficaz. Sin embargo, y eso es otra vez por el cambio que hizo el Congreso a la ley, él estaba solo, ¿no? Él estaba solo y de acuerdo a la nueva ley, él tiene que estar acompañado por un abogado, porque si no, es inválido todo lo que él puede llegar a decir. En ese lapso de tiempo, José Miguel Castro ha tenido como 3 abogados, ¿no? Y con ninguno de ellos ha claro, podido últimamente concretar. estaba con alguien del Estado, ¿no? Exactamente, estaba con una defensa pública, ¿no? Ujú. Que no llegó a acudir ese día a la reunión, a la cita, ¿no? Y además, lo que sabemos es que José Miguel Castro estaba un poco desesperado por cerrar el acuerdo porque ya se le vencía, o sea, a fin de mes de julio se vencía y ya no tenía opción. Pero él sí estaba dispuesto entonces. Es que por eso te digo, o sea, eran 5 años en donde él, por un lado, que sí, que no, que Y sí, que en el no, último tramo ya se decidió. porque ya no le quedaba otra, ¿no? Ujú. Porque ya el miedo, imagino que también, y esa es especulación mía, debe haberse apoderado de él ante la
Hasta el cierre, realidad, claro. ante la realidad de que sí podía ser condenado, porque él, en la acusación contra Susana Villarán, él es acusado. O sea, iba a ser parte del proceso penal. Y la fiscalía lo había incorporado en la acusación porque justamente no cerraban el acuerdo de colaboración eficaz, ¿no? Y luego sucede este desenlace del día domingo, Exactamente, el día domingo, ¿no? que de alguna forma, para los entendidos, dicen de que no debería debilitar el caso, pero sí es un golpe fuerte, porque ya no se va a tratar de un careo directo, no vamos a ver eso, pero sí se ha consignado su declaración Eso te como puedo, imputado. sí, eso te puedo explicar, ¿no? A ver, ayer en Perú 21 justo saqué una nota para explicar qué era lo que era ser colaborador eficaz acá en el Perú, ¿no? Y él se había declarado como imputado, ¿no? No como colaborador eficaz. Colaborador eficaz, si bien algunos mencionan que em, se le puede rotular así a una persona, a un investigado, cuando ya hay una sentencia a su favor, entre comillas a su favor, porque igual se lo condena, pero que se le exime de alguna pena o se le reduce la pena, ¿no? Ujú. Es cuando, bueno, algunos dicen que es cuando el juez, ¿no? Cuando el juez ya emite la sentencia, ya ahí recién es colaborador eficaz. Pero también hay otros abogados que dicen que es colaborador eficaz una vez que a él se le pone el nombre clave de colaborador eficaz. Yo creo que es algo que nosotros hemos usado también, ya no solamente con el caso de José Miguel Castro, sino también, En otros casos. claro, en otros casos, ¿no? Porque ahí se pone una clave, ¿no? A esa persona y ya de alguna manera se le protege. Entonces, en el caso de José Miguel Castro, él estaba en ese proceso y no había conseguido el rótulo de colaborador eficaz. Y no sé cuál fue el tenor de la pregunta para... Te había dicho que, o sea, él había dado su declaración como imputado. ¿Qué Exacto, fue lo que ya, dijo en ya. esa declaración? Mira, no te lo puedo adelantar porque es algo que estamos preparando en Perú 21, pero él sí declara como investigado. Y por lo que recuerdo, son como 3, 4 veces que él declara a partir de 2020, 2021. Su última declaración, de acuerdo a lo que he podido conocer, es el 2022, como procesado, ¿no? Como procesado. Sí. Y hasta ese momento, él sí se indicaba como responsable a Susana Villarán, que ella sí tenía conocimiento, él asumía cierta responsabilidad en el manejo de estos fondos que se recibió de Claro, parte de no, estas como empresas. investigado, acuérdate que siempre es un discurso diferente al de ser colaborador, ¿no? Colaborador eficaz. Él sí reconocía que había tenido reuniones con los representantes de la empresa Odebrecht. Sí menciona que le habían dicho que estaban preocupados, por ejemplo, en el caso de Línea Amarilla, que estaban preocupados, ¿no? De cómo iba, de que no tenía financiamiento, no tenía sustento económico la línea amarilla y que por eso querían encontrar algún tipo de Algún mecanismo. acuerdo exactamente, ¿no? Y ahí es como que empieza con los aportes. Eso es, por ejemplo, algo que él sí reconoce, ¿no? Porque incluso menciona que lo van a buscar a él cuando él está en Brasil, aparentemente de vacaciones. Y luego el trato se cierra ya él retornando a Lima, perdón, ¿no? Entonces, sí hay cosas interesantes que él menciona, pero yo no lo puedo adelantar porque estamos Claro, preparándonos para vamos a sacar en esperar el Perú fin de 21. semana, Sí, ¿no? O de repente antes, ¿no? Dependiendo cómo cómo va se vaya la... Sí, desarrollando las cosas. exactamente, ¿no? Entonces, sí era una declaración importante. Y ahora, todo eso queda por escrito y eso sí se puede usar El en juicio. el juicio. Claro, lo que él ha declarado como imputado, como procesado, pues, ¿no? Que ya queda en registros documentales. Ahora, vayamos ya a lo sucedido este fin de semana, que sorprendió a todos porque la noticia se dio de un momento a otro. La fiscalía no ha soltado información, hay que decirlo así. Se ha podido conocer algunas fotografías del interior de la casa de José Miguel Castro. Otros medios de comunicación han estado también difundiendo estas fotografías del baño. Y se habla de dos cuchillos, se habla de asesinato, por un lado, se habla de homicidio, se habla de suicidio, pero todavía está todo muy fresco. No conocemos a detalle tampoco el informe de la necropsia. Claro, eso todavía no se ha hecho público. Bueno, casi siempre cuando se conoce estas cosas es por filtraciones, ¿no? No porque la fiscalía Claro, tenga que hacerlo público, ¿no? Y claro, ahorita lo que vemos en los medios es intentar llegar a entender el caso, ¿no? De por qué fue esta había dado muerte, la esta causa, circunstancia, ¿no? exactamente, ¿no? Claro, como tú dices, algunos especulan que ha sido homicidio, otros que ha sido suicidio, todavía no se puede concluir nada al respecto, ¿no? De acuerdo
a la información que se tiene. Lo que sí es que, en verdad creo que los peruanos ya estamos un poco traumatizados con lo que sucede en el caso Lavajato y las muertes, ¿no? Las muertes que han marcado de por sí varias de estas investigaciones. Claro, justo son personajes claves en investigaciones. Por ejemplo, Andrea Vidal es Ujú. una Claro, que fiscalita, fuera el caso fuera Lavajato, del ¿no? caso Lavajato, ella estaba investigada por una supuesta red de prostitución dentro del Congreso, la mataron. El señor Nilo Burga, que hemos hecho la comparación aquí en Perú 21 en una nota especial, también estaba comprendido en una investigación y apareció muerto. Luego sucede el caso de José Miguel Castro, que es mano derecha de Susana Villarán, en este caso Lavajato, que también da mucho que hablar Mm. porque era un personaje importante dentro de la investigación. Ujú. De hecho, lo que hay que decir es que la primera hipótesis de la fiscalía, nosotros también lo mencionamos en el informe del lunes que salió, es que, claro, en principio, por como se había mostrado la escena, la primera tesis era que había sido asesinato, Claro, por ¿no? los Y cuchillos, flujo exactamente, de y por eso por lo que también, fue claro, y por encontrado. eso también se genera un poco la confusión o la prensa empieza a sacar conclusiones porque ese día, el domingo, llega un vehículo de la policía de homicidios, ¿no? Entonces, obviamente, uno dice, esto es un homicidio de todas maneras, ¿no? Si no, no hubiera venido la policía especializada en esos casos. Ahora, Y- se habla también de que fue encontrado con un corte de 14 centímetros en el cuello. Luego se habla de golpes, se habla de otras cosas, pero nada es certero en esos momentos. Claro, es que también la prensa estamos accediendo a la información por cucharadas, ¿no? Y claro, lo que se tiene se publica. Es algo que a lo que yo no soy partidario hasta no tener alguna conclusión, pero es válido también porque es un caso de interés público, ¿no? Entonces hay que mostrar lo que se tiene. Entonces, vamos a esperar todavía porque ese caso no se va a cerrar. Hay una investigación sobre la muerte de José Miguel Castro. ¿A manos de qué fiscalía está Álvaro? ¿De la misma que investiga el caso Lavajato? ¿Cómo No, es? no, en este caso, como se trata de un evento totalmente diferente y además es un asesinato, es la Fiscalía Penal de Miraflores, ¿no? Exactamente, el fiscal Richard Rojas es el que está a cargo de esta investigación. Bueno, vamos a estar atentos sobre los detalles de la investigación que comprende a José Miguel Castro en vida, cuando estaba en vida, sobre los aportes de campaña de Susana Villarán. ¿Algo más, algún detalle que nos quiera soltar, Álvaro? ¿Qué te podría decir? Por ejemplo, me gustaría conocer un poco la postura de Susana Villarán ante todo esto, ¿no? Sobre todo porque ya se viene el juicio, que va a ser el 23 de septiembre. Entiendo que la fiscalía no va a insistir con que el juicio se reprograme o se anticipe, Ujú. ¿no? Pese El ¿no? 23 de A lo septiembre, me traumático, claro, insistes. el 23 de septiembre, sí. Entonces hay que esperar hasta ese momento, porque ya nada se puede mover, o sea, ya no se Ya puede está presentar, encaminado. claro, porque ya la acusación ha sido presentada, los documentos, las evidencias ya están, o sea, en estos momentos no se puede agregar nada más a lo que ya se conoce en el juicio, ¿no? En los papeles, ya no se puede agregar nada más. En el juicio sí, ahí ya se puede debatir, puede incluir Va a haber un careo también, ¿no? mociones, Imagino. sí, es posible que sí, claro, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar con nosotros analizando este tema de interés. Y no se olvide que cualquier detalle que quiera saber adicional puede ingresar a nuestra página web peru21.pe y tampoco se olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Regresamos.